hoy, después de 45 años más o menos, 50. Pero todo tiene un comienzo, pero hay que comenzar bien para poder terminar bien. Y también a la hija del hermano Carlos, sí, la hija de la hermana Adelina también, qué bueno. Tenemos historia, la hermana Adelina. Yo celebré la ceremonia de matrimonio, pero bueno, la vida es un paseo que hay que tratar de vivirlo, de pasearlo. Y qué bueno con el Señor. De pronto, a veces nosotros nos dedicamos más como a quejarnos, no sabiendo que hay muchas cosas más importantes para darle gracias a Dios por el tiempo. Yo le doy gracias a Dios por los años que tengo, por el tiempo. Yo conocí al Señor desde 14 años y medio. Y desde el 1967, el 18 de junio, hasta hoy, el Señor ha sido mi compañero. Gloria al Señor. Una compañía pues importantísima. Yo creo que el mejor de los compañeros es el Señor. Y bueno, también para compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios. No debe faltar en ninguna reunión la palabra del Señor, porque ella es la que nos ilustra cómo es el vivir, cómo es el que se vive la vida cristiana. Y le voy a invitar para que leamos el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, el capítulo 7, el verso número 1. Vamos a pensar, vamos a detenernos un poco, vamos a detener el tiempo y vamos a pensar en lo que somos nosotros. Vamos a pensar aquello para lo cual el Señor nos salvó a nosotros. Es que el Señor no nos salvó para que perteneciéramos a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿no? Del Porvenir. El Señor nos salvó a nosotros para que disfrutáramos esa salvación tan grande. Pero a veces las cosas de la vida, lo normal de la vida, hace que ese proceso se interrumpa y aparezca la tristeza, la angustia, tal vez las aflicciones. Pero para todo eso también hay una medicina en el Señor, para poder decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos aquí precisamente porque el Señor ha fortalecido nuestra vida y hoy podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Saludo también al hermano Edinson y a su esposa. Primer libro de Reyes, el capítulo 7, el verso 1. Yo lo voy a leer por usted. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano. Él se llamaba la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, o sea, tenía 46 metros de largo y 23 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Entonces nos dice la escritura, el texto: 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, y sobre 4 hileras de columna de cedro, o sea, un material hermoso y muy fino, con vigas. Eso que hay ahí que sostiene este edificio son esas vigas. Si alguien destruye una viga o le da almadana a 3 vigas, se viene esto encima. Esto está sostenido por esas vigas, pero esas vigas necesitan en qué apoyarse y se llaman unas columnas, esas que están allí, que a veces el hermano Jesse quisiera quitar, ¿cierto? Quitar esas columnas para poder verlos a todos. Pero si se quitan, se viene el edificio abajo
y no se puede. Entonces vamos a hablar hoy, o voy a hablar, o digo que vamos a hablar porque yo los quiero ingresar a mi mensaje, a mi sermón, aunque ya realmente la hermana en su poema dijo el sermón. Oiga, ¿eso qué es? Ah, ya, no es para asustarme, no. Bueno, entonces la hermana con ese poema lo dijo todo. Yo le iba a decir al pastor, no, vamos a orar por la palabra de Dios. Es suficiente porque todo lo que ella expuso ahí en su poema, excelente, felicitaciones. Es realmente, eso es lo que es el ser anciano. A veces no nos gusta que nos digan viejos. A veces yo voy en el carro y en un semáforo, ¡ay, viejo, una moneda! Viejo, vieja es la cédula. Pero realmente sí, la Biblia habla de los viejos. Cuando habla de los viejos está hablando de la experiencia. Si aquí estuviera mi papá, que está más viejo que yo, él tiene más experiencia de la vida que yo. O sea que yo le podía aprender a él muchas cosas que tal vez en el transcurrir del tiempo que yo viva, la voy a aprender, pero él ya las sabe. Y por eso estos espacios que se dan, que se brindan en la iglesia, no solamente los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, también el adulto mayor, los viejos. Se hace un programa, un contenido de todo el año, un programa, un cronograma de actividades para que cada uno tenga su espacio. Por eso la iglesia es una escuela en donde nosotros aprendemos a vivir la vida. Y cada uno de nosotros llegamos acá para no dejar por fuera las visitas. Llegamos nosotros sin saber la vida, conocer la vida, sin realmente el sentido de la vida que es. Porque para muchos la vida era el deporte, para muchos la vida era el conseguir el dinero, para muchos el deporte era la sexualidad y todo eso. Pero para nosotros, cuando empezamos la vida cristiana, empezamos a decir un texto hermoso que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya ahora decimos: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la idea, y la hermana con el poema decía, es que Cristo cada día esté más formado en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, en todas sus epístolas, aunque él fue un hombre malo, malísimo, un hombre perseguidor, un hombre asesino, fue un hombre malo, y lo reconoce, y él decía que eso lo hacía él por ignorancia, pero ya cuando se encontró cara a cara, frente a frente con el Señor, él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque una de las cualidades más importantes del ser humano es reconocer sus errores. ¿Y quién es el que no ha cometido errores aquí? Yo he cometido errores, y tal vez mi hija dice sí. He cometido errores. Mi esposa puede decir que sí. Todos cometemos errores porque somos seres imperfectos que vamos en el camino hacia la perfección. Pero hemos aprendido a valorar la palabra de Dios y a dar respuesta a esa palabra con un sí. Te acepto, Señor. Lo que tú dices es una verdad para mí. Porque todo lo que el Señor dice es una realidad para nosotros. Todo lo que el Señor dice a su iglesia no es para llenar una agenda, sino porque esa iglesia lo necesita a Él. Lo que el Señor dice a la iglesia es una verdad que usted y yo necesitamos obedecer. Y el salmista David: el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque el Señor está más interesado
en lo que usted es que en lo que usted hace. El Señor está más interesado en lo que somos, porque lo que hacemos es el resultado de lo que somos. ¿Cierto? Cuando un hombre comete un error en su hogar, es que así me criaron mis padres. Ese soy yo. Pero ahora que estamos en Cristo, esos errores los corregimos porque no podemos vivir una vida pensando en el futuro, en el pasado, sino que esa vida la sometemos a la palabra del Señor y ya vivimos una nueva vida en Cristo el Señor. Y el Señor entonces está más interesado en nuestra estructura. Por eso dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestra vida. Porque es la palabra de Dios la que nos dirige, la que nos corrige, la que nos alienta, nos motiva, nos da un aliciente de vida. Y es la palabra de Dios la que produce alegría en nuestro ser. Cuando a veces voy a hablar como anciano, como viejo, a veces que nos levantamos y colocamos el pie y nos vamos a levantar y decimos, ¡ay, qué dolor! Y ya los pasos son que muy difíciles de dar y que todo nos traquea. Parece que estuviéramos un bizcocho. ¿Qué podemos decir? Señor, gracias porque amanecí vivo. O sea, que hay un aliciente, hay algo más importante por el cual nosotros podemos darle gracias a Dios. Que aparecen las enfermedades, y yo creo que son enfermedades que nos comprometen la alegría, la felicidad, el gozo, y que nos comprometen la asistencia a la iglesia. Y decía, yo estoy aquí en esta cama, pero mi mente está en la iglesia, pero no puedo estar, y eso es una dificultad poderla entender. Pero también sabemos que el Dios que está en el culto es el Dios que está ahí con nosotros, y que en la iglesia hay un grupo hermoso que el Señor rescató con su sangre y que está haciendo oración por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y delante de la iglesia también. Usted está enfermo, llame al pastor, llame a una persona para que pida oración, lo lleve en oración en el culto. Entonces hay que estar, dice, si alguno está enfermo, llame a quienes, a los viejos, a los ancianos. Entonces, qué importante es ese lugar que el Señor nos ha dado en la iglesia. Por eso yo le quise colocar esta enseñanza, este sermón o esta reflexión: una viga que no se dobla y una columna que no se mueve. Usted se va de acá y esa columna, cuando usted llega a estar ahí, inmóvil, no se puede mover, y ahí sí se mueve. Esa columna no la pueden mover los temblores, porque el día que un temblor mueva esa columna, se vino abajo todo. Y hemos visto cantidad de edificios que las columnas, las vigas se han movido, inmediatamente túmbelo. Una implosión, hay que tumbar ese edificio porque en cualquier momento puede venirse abajo y matar a todo el mundo o a todos los que están allí. Esas columnas, esas vigas no se pueden doblar. Por eso quise colocarle una viga que no se dobla y una columna que no se mueve. Y es exactamente lo que hizo el sabio Salomón cuando fue a construir su casa, la casa, esa casa que él llamó del bosque. Él hizo con un material resistente, con un material que no se doblaba, un material que no se rompía, un material resistente, porque lo que iba a colocar ahí era todo lo que él tenía, incluyéndose él. Entonces,
esta analogía nos hace pensar a nosotros que también podemos ser como esas vigas que permanecen allí inmóviles, no se mueven. El tiempo, ni la circunstancia, ni el frío, ni el calor, ni la bulla, ni nada pueden doblar esas, ni el peso pueden doblar esas vigas, no se doblan, porque son hechas técnicamente con un material resistente. En nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, estamos asediados por muchas presiones. Yo creo que los ancianos somos los que más presión tenemos. La salud, por ejemplo, es una presión. Y puede ser que alguien esté luchando con una enfermedad progresiva, tal vez invasiva, una enfermedad que resiste tal vez la medicina. Pero estamos luchando porque la vida es de más valor, es más importante. Y hay que lucharla. Y llegará el momento en que ya nuestra lucha se acaba, nuestro pábilo se acaba. Pero entonces no seguimos aquí, seguimos allá, gloria al Señor. Porque nuestra vida no se acaba aquí, nuestra vida sigue aún más allá de la misma muerte, y este Dios estará con nosotros. Esa es la esperanza. Esa es una esperanza bienaventurada. Es una esperanza gloriosa que esta noche nos abriga a todos. Que mientras que aquellas personas que no han querido aceptar o reconocer a Dios como su Salvador, que no quieren permitirle a Dios que entre a morar en sus vidas para que ellos cambien, no de religión sino de vida. Para muchos la vida, la muerte es el principio de la muerte eterna. Pero para nosotros es el principio de una vida eterna, gloria al Señor. Por eso el apóstol decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos visto en nuestra ciudad cómo una cantidad de edificios los han tumbado, los han derribado, los han destruido. Porque han fallado sus columnas, han fallado sus vigas. Y la pérdida ha sido millonaria. Hay una cantidad de personas que perdieron su casa y todavía no les han restituido su casa. Pero bueno, que esas cosas materiales nos causen problemas. Pero lo que no nos debe causar problemas, las cosas o las presiones espirituales. Aquellas cosas que vienen a minar nuestra fe, nuestra conducta. Aquellas presiones que a veces nosotros no entendemos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué me llegó esto ahora? ¿Por qué estoy en esta dificultad? No me puedo mover libremente como antes. Pero esa es la vida. Y poco a poco la vida empieza en ceros y termina también en ceros. Que alguien nos asistía en todo y llegará el momento en que también alguien nos asiste a todos, en todo. Llegará el momento en que yo no me voy a poder mover y voy a necesitar la mano de una muchacha, de un muchacho, de un nieto que me pueda mover. Pero yo creo que es bueno que pensemos en la calidad de materiales que nosotros estamos construyendo esas vigas. La vida cristiana nos exige, hermanos, calidad, firmeza y resistencia. La vida cristiana nos exige calidad, que seamos calidosos, que realmente tengamos valor, que la gente nos admire, nos valore. Hombre, qué bueno esa pareja, qué bueno ese matrimonio, qué bueno esa familia, qué bueno es ese señor, qué bueno es mi patrón, qué bueno es mi compañero de trabajo, qué bueno es mi compañero de estudio. Ah, es que él es cristiano. Entonces, la gente está viendo la obra de Cristo en nosotros.
Las personas están viendo a Cristo en nosotros. Las personas están viendo la fe en nosotros. La fe no se ve, pero los que vivimos la fe y en la fe de Jesucristo sí la pueden ver a través de nuestras obras, de nuestros actos. Porque, hermanos, ¿por qué se requiere que tengamos calidad, firmeza y resistencia? Porque las cargas, las presiones de la vida son muy fuertes, muy pesadas. Son muy pesadas. Y el apóstol Pablo dice que cuando era joven usted se iba para donde quisiera, pero ya cuando era viejo otro lo va a tener que ayudar, le va a tener que decir: siéntese aquí. Y eso hace algunos añitos ya. Papá, siéntese aquí. Ah, bueno, mía. En otra ocasión dice: ¿por qué me voy a sentar ahí? No, yo me siento aquí. Actuaba por mí mismo. Ya ahora no, yo tengo que permitir que otros decidan por mí. Esa es la vida. Y no podemos decir: es que la vida que me tocó a mí. No, la vida que yo escogí es la mejor de las vidas. Es la vida de Cristo. El Santiago apóstol, o el apóstol Santiago, hacía una pregunta: ¿qué es vuestra vida? Pero también responde: vuestra vida. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es una realidad, es una neblina que aparece por un tiempo y luego ¿qué? Desaparece. Los que habían el año pasado ya no están, y tal vez los hemos olvidado. Y cualquier situación, circunstancia nos hacen recordarlo, pero ya forman parte de una historia. Eso nos va a suceder a todos los muchachos, los adolescentes, las muchachas bonitas, elegantes, los jóvenes apuestos que se tiran de aquí y llegan allá. Llegará el momento en que ya no van a tener esa capacidad. Pero sí, mientras eso ocurre, tenemos que colocar unas vigas fuertes, resistentes, unas columnas que soporten cualquier peso, cualquier presión que se venga sobre nosotros. Y no necesitamos o no podemos ver ancianos quejambrosos. Que me duele, sí, eso me duele. Que las manos, vea, estas manos están hinchadas en este momento. Hinchadas. Pero ni me acuerdo que están hinchadas. Pero se me inflaman. Y a veces la voy a abrir y vea, se engatillan. Yo me preocupo por eso, pues tomo algunas precauciones de mi salud, mi alimentación, pero realmente eso no me preocupa es que las presiones de la vida me doblen, las tentaciones me doblen, porque para eso yo tengo un recurso y puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fuerza. Mire lo que dice el Señor, palabras personales del Señor, Mateo capítulo 7, el verso 24. Y está hablando a todos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Está hablando de la importancia de la vida, de las cosas. La vida no consiste en las cosas que tenemos. Mire, ustedes estuvieron no en este lugar tan adecuado, tan bonito, tan confortable. Estuvieron en una cancha de basquetbol. ¿Y qué pasó? Ahí estábamos como iglesia del Señor. Y el Dios que está aquí también estaba allá. ¿Qué importa eso? Y ahora vendrá algo y que Dios va a dotar a esta iglesia con una propiedad. Puede ser esta o mejor. Igual, si estamos aquí en la cancha o en el parque, el Dios que está con nosotros allá es el mismo que está con nosotros aquí. El Dios que nos sostiene.
El Dios que los sostuvo a ustedes allá. Es más, mire, pueden reflexionar cuántas personas conocieron al Señor, tuvieron un encuentro personal con el Señor, no dentro de la iglesia, sino afuera de ella. Pero hay que hacer las cosas con amor. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces nada nos puede opacar esa esperanza bienaventurada que tenemos nosotros de poder estar en mejores condiciones que ahora. Pero yo digo, ¿qué mejor condición podemos estar? ¿O en qué mejor condición podemos estar sino en los brazos del Señor? En el camino del Señor. Porque eso es lo que dice el salmista David. Dice, aún en la vejez fructificarán. ¿Estarán cómo? Vigorosos como esa columna. ¿Vigorosos y qué? Y verdes. ¿Con qué propósito? Para anunciar. Continúa el otro. Para anunciar que Jehová es mi fortaleza y recto, y que en Él no hay injusticia. Es importante que nosotros sepamos de quién dependemos. ¿A quién tenemos en medio de que estemos allá en la sala número 4, número 5? Que estemos allá en la UCI. Muchos estuvieron en la UCI, y de allá los sacó el Señor. Otros no vinieron, no volvieron, pero se fueron para un lugar mejor. Se fueron para un lugar mejor y no van a ver todas estas cosas que han vaticinado y que vienen, que el gobierno. Nosotros no dependemos del gobierno humano, dependemos del gobierno de Dios. Y aunque esas presiones traten de menguar nuestra fe y nuestra alegría, porque las cosas no van a ser como nosotros pensábamos, y que nos dieron el espaldarazo, nos dieron la espalda, y que a nosotros no nos interesa eso, porque nosotros dependemos del que siempre hemos dependido. ¿De dónde vendrá mi socorro? Díganlo ustedes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Respondan. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos llamados, hermanos, a permanecer firmes. Cuando vengan las dificultades, venga de donde venga. Pueden venir de la misma casa, de una persona que forma parte de la familia. Vienen esos ataques o por fuera. No importa, hermano, no se puede doblar. Porque si se dobla, se cae el edificio. Les voy a comentar un testimonio. La semana pasada bauticé a un joven que cuando estuvo la mamá enferma, estuvo aliviada, no quiso hacerle caso a la mamá, aceptar al Señor, tanto que le rogaba. Y ella cayó enferma y murió. Y él comenzó a ir poco a poco a la iglesia. Y alguien le dice, vea, allí esa es la silla donde se sentaba su mamá. Y él dijo, voy a sentarme allí. Y él comenzaba y se sentaba, y él trataba de venir temprano, y si había alguien allí, él le pedía el favor de que se pasara por otro lado, porque él quería sentarse en esa silla. Y bueno, de un momento a otro, él tomó su decisión de seguir los caminos del Señor, y lo bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Pero qué pesar, digámoslo aquí, qué pesar que esa mamá no se hubiera dado cuenta que su hijo aceptó el evangelio, ese evangelio que él vio en la mamá. Aunque el papá era inconverso, pero la mamá era un eje central espiritual, porque era una columna, era una viga que nunca se dobló frente a las circunstancias de la vida, y estuvo ahí frente.
enseñándole a ese muchacho. Y ahora él dice, y a veces llora, y él dice, hermano, qué bueno que mi mamá estuviera viva, pero no está viva. Lo importante es que usted conoció el Dios de su mamá, y a donde su mamá se fue, usted también algún día se va a ir. Pero usted no puede doblarse, usted no puede quebrarse, usted no puede jamás. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos venció. Muy tarde, 8:30. Entonces mire, hermanos, qué tan importante es pensar. La vida cristiana no es para vivirla, para jugar a ser cristianito, no. La vida cristiana es para pensarla. Yo soy un hijo de Dios y debo comportarme como se comporta un hijo de Dios, vivir como viven los hijos de Dios. Porque hay algunos que juegan a ser cristianitos y se ven en la iglesia de una manera y allá afuera de otra. Pero nosotros no hemos aprendido así. Nosotros los que estamos aquí estamos allá en las mismas condiciones. No hay dualidad en nosotros. No somos dos, somos uno. Entonces, hermanos, la vida cristiana pues es muy bonita, es muy buena. Nadie puede decir que la vida cristiana es aburridora. Hay personas que dicen, es que ustedes se van a meter a eso. No, perdió la vida. Qué aburrición allá. Pero los que estamos aquí, muchos también decíamos eso. Pero ahora nadie ni nada nos saca de acá. Porque aquí podemos encontrar o encontramos lo que en otra parte jamás encontramos, ni nadie nos da a nosotros. Entonces, hay que pensar que el mejor lugar para nosotros es la casa del Señor, la iglesia del Señor. Por eso este lugar, en este momento, es un santuario donde Dios está presente. No voy a pensar que Dios está aquí arriba, no. Él allá no le interesa porque ese lugar allá está bajo el poder del maligno. Pero Él está aquí porque aquí están sus hijos reunidos. Y Él dijo que Él habitaba en medio de las alabanzas de su pueblo. Donde estén 2, 3 congregados en mi nombre, yo estaré allí. Pero hermano, uno tiene que aprender a valorar. Aprender a valorar. Uno aprende a valorar es cuando mira hacia abajo. Cuando mira hacia abajo ve a otros que están en peores condiciones. Yo recuerdo a mis hijos que yo los llevaba a un lugar allá en Castilla de Tugurios y yo los llevaba allá a evangelizar. Vamos a evangelizar. Y pasábamos por ahí, los niños miraban esos niños, mamá, y muchos se quitaban. Juan Fernando se quitaba la chaquetica y decía, mamá, papá, yo quiero darle esta chaquetica a ese niño, pobrecito, mira. Porque eso generaba, es decir, él estaba bien, más bien que ese niño, aunque él decía, papá, pero siempre con esta chaqueta. Pero cuando él vio al niño que no tenía chaquetica, él se la quitó y dijo, papá, yo quiero darle la chaqueta a ese niño. Y mis hijas también las llevaba. Porque hay que ver, siempre mirar hacia abajo. Aquellas personas que están en condiciones menos que nosotros. Pero nosotros cuando miramos hacia arriba, no es a mirar a nadie, sino a mirar a Cristo. Él. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Entonces uno tiene que valorar este tiempo de la vejez, valorémoslo. Estamos vivos. Podemos levantar nuestras manos. Podemos pensar y decir, Señor, si no puedo hablar, pensar, Señor, te doy gracias por la vida. Por el aire que respiramos.
Señor, te damos gracias por ese lugar donde yo me puedo reunir a escuchar tu palabra, a aprender de ti, a valorarte, Señor. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que pensar. Yo siempre he dicho que uno tiene que actuar no por la emoción, sino por la razón. Que me gusta, muchas cosas me gustan, y la razón me dice, pero no te conviene, no lo hagas. Pero yo siempre veo que Dios tiene la razón para mí. Todo lo que Dios dice tiene un porqué. Dios no mandó a escribir su palabra porque, bueno, voy a dejar este libro, estos 66 libros para que los lea el mundo entero. No, Él todo lo que hizo y mandó a escribir fue para un propósito. Y ese propósito somos nosotros. Somos usted y soy yo. Entonces, ánimo, porque somos unas vigas que no se pueden mover. Cuando hay una dificultad en tu casa, con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa, no te preocupes. Colócale todo eso al Señor, Él te llevará esas cargas. Pero no te puedes doblar. Hemos oído de testimonios de hermanas que en un momento de una circunstancia fuerte en su familia se han vuelto atrás y le han dado la espalda al Señor, a Dios. Pero hay otros que no, al contrario. Es cuando más nos aferramos a las promesas del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque esa promesa es para nosotros. Es para nosotros. Entonces Mateo capítulo 7 verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre como prudente. Un hombre prudente. Necesitamos mucha prudencia para vivir la vida cristiana. Hay cosas en las que uno no puede actuar, no puede participar. Hay cosas a las que uno no puede ir. Hay cosas en las que uno no puede decir. Tiene que usted ser muy prudente, porque puede dañar a alguien, va a afectar a alguien y afectarse usted. Dice: un hombre prudente es aquel que, nos dice allí, edificó su casa sobre la roca. Nuestra casa está edificada ¿en quién? Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correremos nosotros y seremos levantados, gloria a Dios. Dice, construyó su casa sobre la roca. Esa roca, ya sabemos, se llama Jesucristo. Su casa, como sea su casa. No estoy hablando de las cuatro paredes, es su vida. Porque nosotros somos casa del Señor, edificio del Señor. Nosotros somos el lugar de habitación de Dios. Aquí el Señor habita, no porque sean las cuatro paredes, porque estamos nosotros. Pero si estuviéramos allá en la cancha, también estaría con nosotros lo mismo. Pero el Señor está hablando a la casa. El Señor le dijo: la mujer sabia edifica su casa. Edifica su casa, no las cuatro paredes. No es cuando cambia los muebles, el sentido, no. Es cuando esa mujer está siempre vinculada completamente a todo lo que sucede con su familia. Se edifica su iglesia, su casa, a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque van a descender lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos. Fuertes vientos soplan a veces en nuestra vida. Ríos vienen, ataques vienen del enemigo, de adentro, de afuera, como dice la palabra. Pero ¿qué pasó? Esa casa, como estaba construida sobre la roca que es Cristo, ahí permaneció. Yo diría que cuántos huracanes, cuántos vendavales, cuántos ríos han llegado en el tiempo que nosotros vivimos como seres humanos. En los 70, 65, 68 años, ¿cuántas cosas han pasado en tu vida? Pero puedes dar un parte de victoria esta noche. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido.
Podíamos hablar personalmente, me disculpa la hermana Adelina, cuántos ríos, cuántos huracanes, vendavales, cuántos tornados han llegado a la vida de nuestra hermana Adelina, pero hoy ella puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está dando un parte de victoria, el mismo parte de victoria que podemos dar todos. Pero si permanecemos firmes en la roca que es Cristo el Señor. Qué bueno cantar ahora. El sabio edificó su casa en la roca. ¿Lo podemos cantar ahora? Bueno, no me dejen olvidar porque a mí se me puede olvidar. Y dice, golpearon contra aquella casa y no cayó, y no cayó. ¿Cuántas cosas han sucedido? Y no hemos caído, hemos permanecido firmes en la fe. Aquí estamos firmes para decir que el Señor es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. Podemos decir que somos más que vencedores, claro, porque Él es el medio que nosotros tenemos para vencer. Y dice, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No te dobles. Como esas vigas no se doblan. No te desvíes, no te inclines. Como esas columnas permanecen firmes. El apóstol Pablo hablaba de la armadura del cristiano. Toda esa armadura es simplemente para una cosa, para estar firme. Dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Todo eso. Y nosotros estamos protegidos por la palabra de Dios. Estamos fortalecidos por la palabra de Dios. Permanecemos por la palabra de Dios. Por eso esa palabra debe morar abundantemente. Y dice, contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y dice, y no las hace. Porque hay muchos que oyen pero no hacen. Y el Señor nos dice constantemente, cada ratico, nos dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Y allá dices, cuando estén allá aquellas personas, dicen, Señor, pero en tu nombre. Yo recuerdo que allá en el Porvenir yo hablaba en lenguas. Yo era un cristiano 1A. Yo era un cristiano auténtico. Y yo hablaba en lenguas, y yo oraba, y yo cantaba. Pero eso forma parte de un pasado, pero el presente no. Y el Señor le dice, no lo conozco. No lo conozco. Porque no todo el que me dice, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la palabra de Dios. ¿Usted no ha visto unos jovencitos o hermanos que están recién convertidos y llegan con esa fuerza? Y comienzan lo poquito que oyen, lo ponen en práctica. Uno dice que le augura a uno que ese hombre va a ser un pastor, un predicador. ¿Por qué? Porque todo el que pone en práctica la palabra de Dios será bendecido por esa palabra, gloria al Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual es enviada. El Señor envía aquí la palabra, pero no para que esa palabra rebote. Dios envía la palabra para que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón. Para que cuando llegue el momento difícil, la enfermedad, la angustia, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué? Saca cosas buenas. Estoy enfermo, me duele todo, me duele hasta el pelo. Pero tengo a mi Cristo, que es lo más importante. Estoy económicamente mal, pero el Señor para mañana será mi proveedor. Entonces hay como una esperanza que nos alienta, nos anima. Que se acabe todo, menos Dios. A Job se le acabó todo, pero él permaneció firme en su fe. Y él decía, aunque el Señor me mate, son palabras mayores.
Aunque el Señor me mate, en Él esperaré. Una persona inconversa dice, si el Señor te mata vas a seguir. No, corre. No, aunque el Señor me mate, en Él esperaré. En una palabra, una metáfora. Y dice, no, aunque el Señor no me dé nada, el Señor no se fije en mí, yo voy a esperar en Él. Porque esa esperanza que yo tengo en Él hará que todas las cosas se conviertan. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay alabanzas para el Señor. Entonces estamos llamados, hermanos, a permanecer firmes. Y dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Porque no tenía fundamentos, no tenía vigas, o si las tenía se doblaron, el viento las dobló. Hermano, que el viento de la prueba, que las dificultades, mis ancianos, no nos doble nada. Que no nos pueda doblar a nadie porque somos de acero inoxidable. Que ni el calor, imagínense el tren, el metro, que el calor lo arqueara, lo doblara, una pérdida, se descarrilaría y la matazón sería inmensa. Pero esté lloviendo o esté haciendo el calor tan tremendo que está haciendo en estos días, esos rieles permanecen así. El Señor nos dice, hablando de los frutos del Espíritu Santo, y nos dice que la templanza es esa virtud, ese fruto del Espíritu Santo, de vivir una vida conectada con Dios, que en medio de las dificultades no nos doblamos, ahí permanecemos. Que en medio de la prueba, ahí permanecemos. Que en medio de la escasez, ahí permanecemos. Que en medio de la enfermedad, ahí permanecemos. Estaremos funcionando y mirando por nuestra salud y por nuestros achaques y todo eso, pero eso forma parte de la vida. Pero en menos dice, con Él, por cuanto en mí ha puesto su amor. Nos está hablando a nosotros. Den gloria a Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, con Él estaré yo. Con Él estaré yo en la angustia. Y dice, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y como encima, como ñapita, le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Hay alabanzas para el Señor. Por eso los ancianos debemos ser ejemplo a los jóvenes. Debemos dar ejemplo. No digo nada aquí porque pongo a llorar a una persona, pero el ejemplo que dio ese hermano cuando estaba, excelente. Ese ejemplo hay que darlo, lo debemos dar todos. Porque llega una población que tal vez no tiene la experiencia que nosotros tenemos, que no tiene la experiencia que nosotros tenemos ni que hemos conocido la obra del Señor en nuestra vida, cómo Él ha cambiado nuestro lamento en llanto, nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Como ellos no lo conocen, entonces nosotros lo debemos dar a conocer a través de nuestra vida, nuestro testimonio, que no nos doblamos ni nos desviamos. Por eso el libro de Deuteronomio, que habla de repetición de la ley, porque el pueblo de Israel salió de Egipto y vieron una cantidad de milagros que el Señor hizo allá para poderlos rescatar con mano fuerte. Ellos no, el pueblo de Israel no salió allá, bueno, vamos para el desierto. No, el Señor los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, y los trajo al desierto. Y los muchachos duraron 40 años en ese desierto, pero los que pasaron allá, la tierra prometida del Jordán, allá una generación que no conocía ese testimonio, no conoció a Dios, lo que hizo Dios, lo que puede hacer Dios. No conoció el poder de Dios allá. Cómo los libró, cómo los guardó, cómo los sació
allá en ese desierto también, donde no había agua, el Señor les dio a beber hasta que se saciaron. Porque como no lo conocían, entonces necesitaban allá ellos, esos muchachos que nacieron en el desierto, conocer quién fue Dios, quién era Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Usted puede decir que es su hijo, pero hermano, este muchacho tiene 20 años y yo me pongo a hablarle al Señor, pero ya, mamá, pero usted no me enseñó pues esto, y yo ya no, yo lo cambio ya. Pero usted lo llama y le dice: mi hijo, vea, yo lo que hice anteriormente, lo hice, es un error, pero yo lo hice porque no conocía el Dios que ahora conozco. Pero ahora, desde el conocimiento de Dios, yo le digo que esto es de esta manera. Ojalá yo hubiera conocido a Dios antes. Los hubiera levantado, los hubiera educado según los parámetros de la palabra de Dios. Pero bueno, no importa, es el momento. Ahora, con más razón, usted tiene más conciencia, decir que el único que nos puede ayudar y salvar es Dios. Que el único que nos puede cambiar y que ha cambiado mi vida es Dios. Ese Dios es el que usted debe conocer y aceptar. Es más fácil porque ellos tienen mayor conocimiento y capacidad para analizar, para decidir. Entonces, no se quede callado, pero usted con su vida, con su testimonio, usted hará que todo se vuelva diferente. Por lo que usted antes ha sufrido, usted, sin doblarse, ahí permanecer firmes en los caminos del Señor, en la esperanza del Señor, usted pueda dar un parte de victoria y dar un excelente ejemplo a esos muchachos o a esas muchachas, para que ellos sepan que la mamá o el papá tienen la razón, que el Dios verdaderamente, Dios poderoso, es el Dios del papá o de la mamá, o del papá y la mamá. Entonces, hermanos, qué importante es. Un anciano debe ser ejemplo en la iglesia. Aquí en la iglesia los primeros que llegan por lo general son los ancianos, ¿cierto? Porque nosotros llevamos esta carga, soportamos esto en las rodillas. Qué bueno cuando los ancianos vienen a orar y colocan al grupo de jóvenes, a todas las directivas o los comités, colocan al pastor, la esposa del pastor, su familia, en sus rodillas, los llevan a la presencia del Señor. Ese es un trabajo muy importante. Que usted pueda llamar a fulanito de tal: hermano, estás enfermo, pero estamos orando y el Señor te va a ayudar. Una llamada de esas puede fortalecer la fe de una persona que esté pasando por un mal momento. Entonces, mire que dice la Biblia que debemos orar, ¿qué? Los unos por los otros. El justo florecerá con la palmera, que será como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Recto, es decir, firme. Usted puede ponerle a este micrófono ya 5 o 6 kilos, se los pone así, pero si está bien firme, lo soporta. O un lápiz. Usted pone un lápiz y le puede colocar una libra, algo así, pero que esté bien firme, bien derechito. Ese lápiz soporta lo que sea. Pero si se inclina, ahí mismo el peso. No podemos inclinarnos, no podemos doblarnos, porque hay muchos que están viendo nuestra vida y que deben seguir también el camino del Señor como nosotros. Esperamos que las visitas también ellos puedan participar de esta gran salvación o de esta común salvación, para que ustedes también puedan ayudar a sus familias más eficazmente a través de la palabra del Señor.
El sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca. Y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. Y la casa en la roca se quedó. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó. La oración, la asistencia a la iglesia. Que el Señor les bendiga y les guarde, y gracias por escuchar la palabra. Gloria al Señor. Una alabanza para el Señor.